muy contenta porque he visto compañeros con los que hemos coincidido en alguna ocasión en esta vida académica, que es la hermosa profesión de ser docente. Muchísimas gracias por estar el día de hoy y sobre todo por la confianza que se tiene, y que aplaudo el día de hoy a nuestro sindicato, la sección 26 del maestro Juan Carlos Bárcenas, porque esto de la nueva escuela mexicana es un tema que está estresando, y lo voy a decir así, a los compañeros maestros. Los maestros son los que están en el aula, los que están trabajando y los que a la vez tienen que reaprender ciertos conceptos, pero también tienen que ir ya identificando cómo va a ser el próximo ciclo escolar. El día de hoy, ATPs, directores, supervisores, esta conferencia es para ustedes. ¿Por qué? Porque dentro del instituto estamos trabajando a la par con Dirección General de Formación Continua y también con consejos técnicos. Esto es un seguimiento, y para poder entender lo que viene el próximo ciclo escolar, es necesario comprender la raíz de donde surge la nueva escuela mexicana, qué es lo que requiere, qué necesitamos como maestros, pero sobre todo, cómo le vamos a dar la confianza al maestro de grupo para que pueda estar trabajando dentro del bosquejo del programa analítico que en agosto estaremos ya implementando. El día de hoy voy también a permitirme, con el permiso de la doctora Rosa María y de la doctora Telvina, del maestro Arriaga de Libros de Texto Gratuito, con quien he estado platicando de cerca los problemas y las dudas que tenemos los maestros de grupo, y es importante que visualicemos y que los maestros tengamos una visión pedagógica de qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. Sabemos que cuesta este cambio de paradigma, sabemos que muchos comentamos que es más de lo mismo, y sin embargo, maestros, tiene este cambio para esta transformación, y que es algo que pedíamos los maestros desde hace mucho, esta famosa autonomía. Los directores, después del Consejo Técnico Pedagógico, a partir del 2009-2010, hablábamos de una autonomía de gestión escolar. El día de hoy ya es una autonomía curricular para los docentes. Serán ellos los que se van a enfrentar a esta forma de trabajo, pero para poder enfrentarse es necesario que conozcan. ¿Cuántos de nosotros no hemos pedido a los alumnos, cuando encargamos tarea, indaguen, exploren, analicen, revisen para entregar un trabajo que sea realmente propio del alumno? El día de hoy yo solicito que analicen la exposición. Se va a quedar todos los materiales, pero la mejor manera de aprender será manipular los avances sintéticos y lo que estamos viendo y el seguimiento de un programa analítico. Este día quiero iniciar, ya mero tenemos la 7ª sesión del Consejo Técnico Escolar, y si ustedes se preguntan cuál es la vinculación de la nueva escuela mexicana con lo que estamos analizando en los consejos técnicos y con lo que viene de los talleres de formación continua, maestros, este seguimiento es la profesionalización constante de estar repasando algunos conceptos y el cómo vamos a tomar desde el núcleo familiar los contenidos que vienen en un avance sintético. Es necesario que primero asimilemos e interpretemos los conceptos que nos da la nueva escuela mexicana, que no es de ahorita, maestros. Esto se vino desde antes de la pandemia, cuando hicieron las reformas al artículo 3º, y que ya no nada más iba a ser laico, gratuito y obligatorio, sino que también tendría que ser de excelencia, de equidad, inclusivo, interculturalidad y también con una pluriculturalidad. Eso es algo que nosotros ya teníamos y que veníamos trabajando de cómo íbamos a hacer los famosos ajustes razonables, y que de una ruta de mejora nos cambiaron a un pencil. Esto es el seguimiento de la nueva escuela mexicana, y que ahora, en lugar de tener principios pedagógicos donde nos diga que el alumno será el centro de aprendizaje y este proceso
que estar dándole los aspectos o los ejes para trabajar. El día de hoy, si ustedes ya analizaron el plan de estudios, el alumno lo llaman sujetos de aprendizaje. Ya no son los alumnos, ya no son este proceso de enseñanza, ahora son estos sujetos de aprendizaje junto con el maestro para identificar el contexto en el que estamos. Y antes de iniciar ya con toda esta parte del plan de estudio y la parte normativa, maestros, ustedes recuerdan que antes teníamos el famoso INE, y lo he repetido en las conferencias que hemos estado, porque antes, en algún momento Silvia Smelkes, aquella ocasión que vino el bicentenario, ella nos decía, los contenidos a nivel nacional se tienen que regionalizar. Y fue un concepto que todos empezamos a comentar ahí mismo de que era imposible regionalizar contenidos. Pues el día de hoy hemos llegado a esa fase porque tenemos contenidos nacionales que también el maestro tendrá que bajar a lo local a través de un programa analítico. Y para eso es importante comprender qué lleva el programa analítico, qué elementos me va a dar, pero maestros, ahorita la prioridad es un programa analítico por escuela, vinculando las fases con las que estamos trabajando. Muchos están estresados, y no me van a dejar mentir, que están haciendo programa analítico por fase, independiente del programa analítico de la escuela. Incluso también están haciendo un programa analítico por zona, por jefatura. Y maestros, me han mostrado programas analíticos y me muestran una planeación. El programa analítico no es una planeación, está dentro de 4 planos, y el último plano es el plano didáctico, que viene siendo la realización de las actividades, cuando yo ya tengo un proceso anterior a estos planos que me va a enmarcar la nueva escuela mexicana, y que por supuesto me va a enmarcar el realizar el programa analítico. Y bueno, ¿de dónde surge esto? Ya ustedes tendrán la oportunidad en las mesas de poder intercambiar sus experiencias, de poder comentar cómo lo están trabajando en sus escuelas, pero también, ¿por qué no?, las dudas que ustedes tienen sobre este programa analítico. Quiero comentarles que se ha analizado la sexta sesión del Consejo Técnico Escolar a nivel nacional, y la preocupación de los maestros es que el avance sintético todavía no se termina y le falta todavía profundizar en contenidos que podamos bajar nosotros a lo local. Otro problema de los compañeros a nivel nacional es cómo le voy a pedir apoyo a la familia si en este momento la familia no me apoya con los alumnos que tengo. ¿Cómo es posible que va a surgir del núcleo familiar esta parte de la nueva escuela mexicana para poder iniciar un programa analítico? Otra de las preocupaciones de los maestros es ¿cómo voy a terminar un programa analítico si no tengo todavía bien las bases consolidadas y todavía en una séptima sesión, dependiendo del nivel, me toca todavía analizar algún campo o alguna otra temática? Es importante que cuando lleguemos con los maestros, no les pidamos, maestros, un programa analítico si yo, como asesor técnico, como supervisor, como director, como jefe, no he podido asimilar los conceptos. No solo es pedir un programa analítico sin haber analizado lo anterior. Por eso la siguiente presentación la he dividido en las cuestiones normativas, las cuestiones legales y las cuestiones teóricas para poder aterrizar dentro del programa analítico que yo quiero tener para el próximo ciclo escolar. Todo esto surge, maestros, del artículo 23 de la Ley General de Educación. Quiero que pongan mucha atención porque los números y la cantidad de estrategias, la cantidad de ejes, la cantidad de campos formativos me va a llevar a ir realizando el programa analítico porque viene una secuencia desde unas estrategias nacionales. Estrategias que se realizaron a partir de encuestas que nosotros como maestros
estuvimos contestando hace 2 o 3 años y que también padres de familia y alumnos comentaban que necesitábamos. Pues ahora esa estadística y ese cúmulo de respuestas está en esto de la nueva escuela mexicana, y este plan de estudio con 2 programas, sintético y analítico, tiene que ver con esas respuestas y lo que pedimos los maestros de San Luis Potosí. Esta propuesta o este plan de estudios es una propuesta curricular, maestros, que va a enmarcar la historia de la escuela. ¿Por qué la historia de la escuela? Porque ustedes saben que siempre cuando estamos frente a una escuela dirigiendo, alrededor existen familias y tenemos que adecuarnos a las costumbres, a las tradiciones que hay alrededor del contexto. Justo por ello, en este plan de estudios y en esta nueva escuela mexicana, primero pide que sea una construcción a partir de la escuela para poder realizar un diagnóstico objetivo. ¿Algo nuevo? No. ¿Cuántos de nosotros no hemos realizado algún diagnóstico porque participamos en alguna promoción y el diagnóstico tiene que ir completo desde recursos materiales, tipo de familia, tipo de nivel socioeconómico, cómo está la escuela, perfiles académicos de padres de familia, de maestros, de dónde vienen los alumnos, para que como maestra pueda realizar esos ajustes y entonces sí llegar a lo que ahorita se pide en este momento, que es el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que fue a partir de la reforma del artículo 3. Esto se va a hacer a partir de una tarea colectiva, pero esta tarea colectiva, maestros, la van a hacer ustedes, porque cada uno de ustedes, y sobre todo el director de escuela, será el eje rector para que de ahí partan los compañeros maestros con un conocimiento sólido de los conceptos que nosotros estamos trabajando. Y es entonces cuando yo les comento que los maestros tenemos que tener esta visión pedagógica de poder triangular todas las temáticas alrededor y poder hacer que funcionen con nuestros alumnos. Esta construcción es permanente. Ustedes saben que así como la profesionalización debe ser permanente y continua, esta propuesta es una construcción permanente. Si alguno de ustedes se pregunta, ¿ya está terminada? No está terminada todavía al 100%, y por eso estos foros necesitan de la experiencia de cómo lo han estado trabajando, porque se irá nacional para poder implementar y complementar los planes de estudio y los avances. Si ustedes se fijan, dice avances sintéticos, no dice ya programa sintético como tal, porque justo estamos en este avance. Esta Ley General de Educación, en su artículo 23, comenta o describe que hay 5 aspectos en los que nosotros tenemos primero que identificarlos y conocerlos para poder pedirle a los maestros de grupo el aterrizaje de ciertos contenidos sintéticos con elementos que no conocen los maestros de grupo, cuáles van a ser para tomar un programa analítico. Viene el primer punto, plan y programas de estudio de educación preescolar, primaria y secundaria, así como libros de texto gratuito. El día de antier tuve la oportunidad de estar platicando con la doctora Rosa María y la doctora Etelvina, y la doctora Rosa María decía, los libros de texto ya están, solo es cuestión de que ya empiecen a difundirlos. Y ella, hablábamos de la inquietud que tenemos como maestros, de si van a ser consignas, vamos a trabajar nuevamente a lo mejor por temáticas, va a llevar un orden, cómo lo vamos a vincular con los contenidos nacionales y sobre todo cómo lo vamos a aterrizar con el programa analítico. Y quiero compartirles lo que ella me decía. Dice que el libro de texto justo lleva esta parte de la autonomía, porque se trata de que el maestro ahora sí tenga ese tacto pedagógico y esa autonomía para poder llevar a cabo los libros de texto. Ustedes saben que son escolar, de la comunidad,
y del aula, y vienen también los del alumno. Ella me hizo mucho énfasis en el libro de texto del maestro, que va a servir como apoyo para nosotros el próximo ciclo escolar. Y desafortunadamente es donde lo dejaron más abierto, porque precisamente requerimos de esta autonomía dentro del programa analítico. Entonces, está un poco todavía en construcción esta parte, pero los libros de texto habrá que trabajarlos por proyectos maestros y también habrá que trabajarlos vinculando los contenidos sintéticos para regionalizar la problemática nacional. Y entonces mi pregunta es, si ustedes hasta este momento, desde el mes de agosto con las fases intensivas, ya tienen un diagnóstico bien definido, conocen los campos, conocen los 7 ejes, identifican y tienen el listado de las problemáticas en las que ustedes están inmersos en la escuela y en la comunidad, vamos hacia adelante. Si ustedes en este momento todavía tengo dudas de cómo va a realizarse esta parte de los campos y la transversalidad de los ejes con las problemáticas, maestros, es momento de regresarse al inicio y poder plantear bien qué es lo que yo necesito para iniciar en el mes de agosto con los famosos talleres de formación continua. Es decir, estamos en el momento exacto y preciso para poder retomar lo que no pude realizar porque quizá no lo había visto o no era importante dentro de mi escuela o de la zona, pero es importante en este momento las problemáticas. Este plan y programas se va a distribuir en 4 elementos y voy a hablar mucho de la integración curricular más adelante, porque muchos comentan que la integración curricular, ¿qué? Ustedes han preguntado mucho qué es el codiseño, y el codiseño lo llevan ustedes a un plano didáctico de una secuencia o de un proyecto para poder implementar. Y dentro de esta integración curricular, maestros, empieza ya el codiseño, porque el codiseño es el análisis y la reflexión de los elementos que vienen dentro del avance del programa sintético. Es decir, si ya identifiqué dentro del programa sintético los campos, los ejes, los principios que se rige esto de los avances sintéticos, si ya identifiqué esta progresión de aprendizajes, si ya identifiqué las fases, si ya también identifiqué que la problemática nacional del avance sintético lleva una gradualidad entre fase y fase, con eso, maestros, estamos ya más adelante de lo que se nos está pidiendo hasta el momento. Y si no, podemos regresarnos, porque no puedo darle al maestro como al alumno, no puedo darle datos erróneos, no puedo decirle hazle como tú creas, no puedo comentarle yo al maestro, pues yo creo que está bien, así vamos entregando. No, maestros, primero es esta profesionalización, y estoy hablando de la autonomía para que ustedes puedan estar en esta formación. El segundo punto es la autonomía, del que ya les comenté. El tercero es la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Si ustedes recuerdan, en el 2011 había principios pedagógicos, eran 12 principios pedagógicos, y nos decían que el centro de atención o del proceso de enseñanza y aprendizaje era el alumno, y que la segunda parte que tenía que hacer el docente era justo estar planeando para evaluar, identificar recursos materiales, recursos humanos, poder hacer una transversalidad, sale la malla curricular con esta parte de competencias, y esa era en ese momento la reforma del 2011, y que nos hablaba que el alumno tenía que hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje, el centro. Sale en el 2017 los de aprendizajes clave. Todavía no aterrizamos aprendizajes clave cuando ya estamos con esto de la nueva escuela mexicana. Los aprendizajes clave me emiten conceptos como competencias, como aprendizaje clave, como ya no 12 principios, sino 14 principios que me van a llevar a que
que la escuela sea el centro junto con el alumno. Eso fue hasta el 2017. ¿Qué me pide esta parte de la nueva escuela mexicana? Me pide, primero, que el alumno ya no se va a llamar centro de proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora será un sujeto del que va a aprender de la comunidad. Y entonces, ¿cuántos de nosotros no hemos trabajado la teoría sociocultural de Vygotsky, que habíamos hablado que era necesario compartir lo que el alumno sabe de la familia para poder aterrizarlo y conocer los procesos de costumbres y tradiciones y poder llevar a cabo mi malla curricular? Y el cuarto punto es el derecho humano a la educación, artículo 3, que dentro de ello y en las reformas ya viene esta parte de la interculturalidad. Hablaba hace un momento nuestro señor secretario de los pueblos indígenas y maestros. Eso es un tema que viene ahora dentro de un eje articulador, pero también dentro de una estrategia nacional. Si ustedes van analizando la vinculación de todo lo que han platicado o han escuchado con los compañeros u autoridades, justo es esta progresión de estar identificando qué es lo que necesitamos. El segundo punto de este artículo 3 es la formación docente. Y ahí pongo entre paréntesis la pedagogía del afecto. Y platicaba con las doctoras y yo les decía, es que no es algo nuevo. La pedagogía del afecto, ¿cuántos de nosotros no lo hemos trabajado con lo del currículum oculto? ¿Cuántos de nosotros no solamente no somos maestros de grupo o los directivos, supervisores, también tenemos que ser de psicólogos, de enfermeros, de médicos, etcétera? Entonces, esa es la pedagogía del afecto. La cuestión, maestros, es que después de pandemia, esto de lo socioemocional, la afectividad, el proceso de un trabajo colaborativo se perdió por completo. Y entonces nace esto de la nueva escuela mexicana, con un plan de estudios donde me dice muy claro en sus primeras páginas que es importante desarrollar ahora las capacidades de los alumnos. Ya no son principios, ya no son competencias, ya no son aprendizajes clave. Ahora van a ser y nos vamos a enfocar en las capacidades de las personas con las que nosotros estamos trabajando. La parte 3 es el codiseño. Esta parte es donde todos tenemos un conflicto académico, porque algunos nos dicen que el codiseño es la planeación, otros nos dicen que el codiseño es esta parte nada más de lo que ya viene en el plan de estudios de la nueva escuela mexicana. Y entonces la pregunta al final nos quedamos los maestros de grupo, ¿qué es lo que quieren en un codiseño? Cuando yo les hablo de codiseño, habrá que asimilar el concepto primero como autoridad para poder yo bajar la información. Y el codiseño, maestros, va a implicar, ahí está si lo alcanzan a ver, la reflexión de los elementos y los contenidos, campos, ejes, metodologías, actividades y materiales, así como las estrategias. ¿Dónde viene? En el avance sintético. Si ustedes ya analizaron avance sintético y plan de estudios, viene descrito cómo debe de ser el codiseño. ¿Por qué lo llaman codiseño si yo, Saraí, ya trabajé desde reformas anteriores todos esos elementos y los bajé a una planeación? Porque ahora nos están diciendo que a esto reflexión se le llama codiseño. Se le llama codiseño, maestros, porque ahora son 2 programas. Antes decíamos planes y programas. Ahora es Plan de Estudios 2022 con sus 2 programas, sintético y analítico. Y el codiseño será parte de la autonomía profesional del docente cuando comprenda campos, ejes, estrategias, actividades, recursos, lo de progresión del diseño de aprendizajes, los contenidos nacionales, identifique qué problemáticas tiene su escuela, pero también identifique que las problemáticas que tiene su escuela, en qué parte del avance sintético se encuentran para poder determinar cómo voy a conjuntar todos estos elementos para aterrizarlos en un programa analítico. Eso es el codiseño, la reflexión de los elementos
porque viene inmerso la palabra autonomía entre el codiseño y la parte del plano didáctico. El codiseño no es la planeación en sí. Muchos me preguntan también, es que Saraí, que el instituto saque ya un formato, que ya queremos un formato para poder realizar el programa analítico. Maestros, un formato de un programa analítico quizá es funcional para mí, para la escuela en donde yo estoy trabajando, pero quizá para la compañera o compañera que lo pueda trabajar, no le va a ser funcional porque para ella esos elementos no son básicos para poder trabajarlos en su escuela. Y ahí está esta parte del codiseño, de la reflexión de todos los elementos que vienen dentro del plan de estudios. El siguiente son desarrollo de estrategias nacionales. Eran 9 estrategias, ahora son 7 estrategias nacionales que en un momento las voy a describir. Pero si yo no identifico cuáles son esas 7 estrategias, y ahora sí, cuando he trabajado con algunos de ustedes en algunos cursos, siempre les digo, hay que identificar el concepto clave, la palabra clave. ¿Por qué? Porque dentro de estas 7 estrategias nacionales, justo viene dentro de cada una un concepto particular que me va a llevar a el nombre de los ejes articuladores y me va a llevar también al nombre de los campos formativos y por supuesto que me va a llevar también a identificar por qué son 4 campos, qué va en cada campo, pero también me va a ayudar a identificar cómo voy a hacer esta interdisciplinariedad. En el 2011, cuando salieron las competencias, hablaba mucho de la famosa la disciplina, la multidisciplinariedad, la inter y la transdisciplinariedad. Y nos emitieron mucho esta parte de las competencias y nos dijeron y nos nombraron a Edgar Morin de que teníamos que tener un pensamiento crítico y teníamos que también tener esta parte de la metacognición. Ahora en este programa, en esta nueva escuela mexicana, justo viene que hay que trabajar a través de una disciplina y que esa disciplina, maestros, tenemos que tomar en cuenta lo que viene alrededor, pero más adelante se lo muestro de forma gráfica. La siguiente, transformación administrativa y de gestión. En esta parte, nosotros tenemos que conjuntar todos los resultados de las actividades, de las encuestas, para que pueda ya emitirse bien el plan de estudios y, por supuesto, el culmino del programa sintético para poder realizar después el programa analítico. Esto es la Ley General de Educación y si ustedes analizan, maestros, y alcanzan a observar, de aquí emana todo el plan de estudios para aterrizarlo en esto que queremos del programa sintético y analítico. Y entonces, todo eso que les acabo de explicar, ¿qué me va a llevar a hacer? Primero, a construir una propuesta curricular contextualizada, no dentro del plan de estudio, no dentro del programa de sintético, sino dentro del programa analítico con sus 4 planos. Y me va a llevar entonces a desarrollar un planteamiento curricular que tengan que ver con la nueva escuela mexicana, que en la reforma del artículo 3º de hace 3 o 4 años decía claramente que tenía que ser inclusiva, de equidad, democrática, etcétera, lo que ya sabemos, y estos son los conceptos que nos vamos a traer de allá hacia la actualidad con este plan de estudios. ¿Va a haber diálogo? Sí. Y si ustedes ahí se fijan la palabra, ya no viene a abrir diálogos con mamás, papás, alumnos, autoridades. Ahora viene que hay que abrir diálogos con los sujetos. ¿Quiénes van a ser los sujetos? Nosotros, los alumnos, los papás, la comunidad, el maestro, el director, etcétera, porque nosotros somos ese tejido social del que nosotros vamos a aterrizar y a contextualizar esos contenidos nacionales. Todo esto nos va a ayudar a abrir un diálogo con los mismos compañeros. Por eso cuando me dicen, Saraí, ¿puede ser un programa analítico el mismo para toda la zona? No, maestros.
porque aunque el supervisor tenga 10 escuelas, 5 escuelas, el programa analítico tendrá que ser por escuela, acorde a las necesidades que están trabajando y a la lista de problemáticas. ¿Cuántos no hemos trabajado en escuela vespertina y en la matutina es totalmente otro contexto y en la vespertina es diferente? No puede ser el mismo programa analítico, ni mucho menos las mismas actividades o lista de problemáticas, aunque sea la misma zona, la misma infraestructura, pero es diferente la comunidad a la que nosotros nos estamos enfrentando. Entender a los alumnos como sujetos de educación y ya no al centro, y hay que cambiar este paradigma, maestros. Y más que asustar a los compañeros docentes, no es de borra todo lo que aprendiste y vas a aprender de algo nuevo. Más bien es una secuencia. Y este cambio de paradigma primero estará en ustedes como autoridades para poder darle la confianza a los maestros de grupo. Hay que centrar problemáticas. ¿Cuántos de ustedes, los que están aquí presentes, si pueden alzar la mano, ya tienen bien definidas las problemáticas de la escuela en donde están? ¿Alzan su mano? Muy bien. Perfecto. Son pocos maestros, son pocos los que tenemos bien definidas esas problemáticas. Habrá que regresarse. Yo como autoridad no le puedo pedir al maestro de grupo, y se los digo así, maestros, porque después de todo somos maestros, algo que yo todavía como eje rector de la escuela no puedo determinar. Y esa determinación será con el trabajo colaborativo del supervisor y el director de la escuela para poder identificar las problemáticas y dar la confianza a los alumnos. Y ahora, esta autonomía ya no se trata de voy a hacer un curso por una constancia o por un valor. Ahora se trata de que voy a aprender para implementar, voy a aprender para mejorar, no voy a aprender para pasar un examen y ahí se me olvidan las cosas. Debo de buscar alternativas que me apoyen a esta profesionalización. Esta es de la doctora Etelvina, le pedí la autorización para poder comentárselas, no la voy a leer, pero si ustedes pueden fijarse ahí en la pantalla, esta nueva escuela mexicana se fija o se va a basar en 3 partes: los educandos, los docentes y la escuela. ¿Dónde será la mayor, maestros, la mayor situación que nosotros podemos sacar provecho, que sea fructífera? La escuela. Y de ahí voy a partir con lo que yo quiera trabajar. Y entonces muchos me preguntan también, a ver, Saray, entonces el programa analítico que yo voy a implementar en la fase en la que yo estoy trabajando, quiere decir que si va a ser de un mes, va a ser un mes y medio, 2 meses. No, maestros. La problemática y el programa analítico será acorde a la necesidad del grupo de la maestra. Si yo realizo un programa analítico de la fase 4, a lo mejor la maestra de esta fase contiene, de ese mismo grado, va a necesitar 15 días, pero la otra maestra va a necesitar un mes. Y será aquí, primero, el conocimiento y la autonomía del director para poder aceptar esta situación que los programas analíticos no tienen tiempo, no hay una receta de cocina donde yo pueda decirle a mis alumnos, van a ver esto y dentro de 15 días, como los proyectos, lo tendrán que terminar. Porque ahora, dentro de ese programa analítico, tendrán que mezclar ejes, campos, contenidos nacionales, y serán ustedes los que van a determinar qué elementos esenciales de cada uno tendrá ese programa analítico. No será un programa analítico por campo ni por eje articulador. Será un programa analítico en el que ustedes puedan mezclar toda esta parte para poder dar resultado a una problemática de escuela con ciertos contenidos nacionales, pero aterrizar el plano didáctico. Es decir, yo puedo retomar 4 o 2 contenidos nacionales e involucrar 4 o 5 problemáticas de la escuela e involucrar 3 o 4 ejes articuladores y de la misma forma algunos campos formativos. Y este es el reto pedagógico para el docente. ¿Cuántos de nosotros no
hemos quedado planeando con todas las asignaturas hasta ahorita, de estar viendo cómo vamos a poner esa transversalidad, que lo hemos realizado. La cuestión ahora está en que nos han dicho que un programa analítico tiene que llevar elementos que a mí no me han dado como maestro, porque los programas anteriores nos decían muy claro cómo lo íbamos a trabajar. Teníamos un libro del maestro, teníamos orientaciones pedagógicas, orientaciones para evaluar, y era ahí donde yo tomaba ciertos elementos. El gran reto, que sí lo veo así para los maestros que se viene, será realizar esa transversalidad horizontal de todos esos elementos que tenemos que reflexionar en el codiseño para poder tener nuestro programa analítico. Entonces, es importante que iniciemos con este primer paso, que es la indagación de lo mismo. Toda esta nueva escuela mexicana, maestros, es algo que ya les he comentado en otras palabras, pero esos elementos son los que ustedes deben de tomar en cuenta. ¿Se escucha fácil? ¿Lo dices fácil? Sí. El problema es cuando ya estamos tratando de realizarlo. Y este trabajo, maestros, no será individual, será un trabajo en colectivo, en equipo, con una cabeza que pueda determinar la dirección que queremos nosotros tener, y después el segundo líder dentro de su grupo será el maestro, quien determinará cómo lo vamos a trabajar. Pero aún no llegamos a ese aspecto. Estamos aún todavía en la construcción de un programa analítico de la escuela. Y entonces dividí esto en tres fundamentos: legal, normativo y teórico, porque creo que es importante que analicemos de dónde surge. No lo voy a leer todo, pero ustedes lo tienen en la pantalla. Y si ustedes se fijan, este fundamento legal es del acuerdo 140822. Alza la mano, maestros, quien ya desmenuzó el acuerdo 140822. ¿Ok? Bien, ¿por qué empiezo con esto? Si en las fases intensivas del Consejo Técnico del mes de agosto no analizamos esta parte del acuerdo 140822, no pude haber avanzado en un análisis del plan de estudio, y mucho menos estar pidiendo un programa sintético y un programa analítico, porque dentro de este acuerdo viene, maestros, los artículos del por qué debe de ser la nueva escuela mexicana. No se explican las capacidades que debemos de tomar en cuenta, no se explica también que ahora dentro de la interculturalidad solo va a ser eso. Ya no vamos a tener la palabra crítica, porque ahora tendremos nosotros que mezclar toda esta parte de ciencias naturales, español, matemáticas, en un mismo concepto para poder realizar un plano didáctico. Y todo eso que ustedes ven ahí en la pantalla va a determinar. Ahí en el punto 7 dice Reglamento Interior de la Secretaría. ¿Por qué viene la Secretaría ahí, Saraí? Porque ellos son los que al final, maestros, van a determinar los planes de estudio y los programas acorde a las respuestas que ustedes ya habían dado. Y entonces viene la fundamentación normativa, que dentro tiene dos artículos importantes. El primero es: establece este plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, y detalla un acuerdo que es el 140822. En el artículo segundo dice que es obligatorio dentro de México que todas las escuelas públicas y particulares incorporadas al sistema educativo nacional tendrán que llevar a cabo este plan de estudios 2022 junto con la nueva escuela mexicana. Y tiene 10 artículos transitorios donde viene la ejecución. ¿Tendrá que reformarse este acuerdo? Sí, porque dentro de esta ejecución venía que en este ciclo escolar ya deberíamos de estar nosotros en el pilotaje de todos los primeros grados de educación básica. No se realizó, por lo tanto solo se hizo la profesionalización. Tendrá que reformarse ese acuerdo para que pueda emitirse en el Diario Oficial de la Federación, y entonces sí determinar ya el plan de estudios 2022. Todo esto, maestros, se va a quedar aquí en el sindicato, lo pondrán supongo en la página, y aparte me atreveré a compartir también las exposiciones de las doctoras que tengo el permiso
para que ustedes también lo puedan comentar. Y entonces viene la fundamentación teórica, que yo creo que va a ser el foco de todos, porque primero va a ser querer analizar el plan de estudio. Lo segundo será tratar de cambiar este chip que tenemos por reformas anteriores y cómo le voy a dar mi toque personal a este plan de estudios 2022. Es este que viene aquí en el link, y aquí viene determinado qué son los ejes, qué son los campos. Aquí es el análisis del codiseño. Aquí inicia, y el codiseño, maestras, es el tercer plano de la construcción de un programa analítico. ¿Cuál es el primer plano de la construcción de este programa? Primero, el aterrizaje de un diagnóstico objetivo. Posteriormente será el análisis de toda esta parte de la nueva escuela mexicana, y el tercer plano es justo el codiseño, que es la reflexión de los elementos. ¿Y dónde lo van a encontrar? Aquí, maestros. ¿Cuántos no bajamos diapositivas de youtubers, vimos videos, estuvimos proyectando lo mismo que nos daban? Maestros, no puedo asimilar un trabajo de otra persona que lo asimiló como ella lo entendió. Para poder trabajarlo con mis maestros de grupo, tendré que diseñar mi propia presentación, porque entonces ya estoy demostrando que estoy iniciando con el análisis de lo que quiero que ellos tengan. Y esto va desde los consejos técnicos escolares. ¿Cuántos no pedimos? ¿Dónde está la presentación del consejo técnico escolar? ¿Cuándo me la van a mandar? Maestros, están las orientaciones y habrá que realizar. ¿Por qué mezclo esto de consejos con esto de la nueva escuela? Porque la mayor parte del porcentaje del consejo técnico se está dando en este momento a un seguimiento y a una reestructura del programa analítico, independientemente del campo o la situación que ustedes acorde a nivel estén trabajando. Y se vienen las siguientes desarrollo de estrategias. Estas no son las estrategias, pero les quise poner una síntesis de lo que es este desarrollo de estrategias. Primero, maestras, surge lo que ya les comentaba a partir de la pandemia. A todos nos afectó. ¿Cuántos no vimos en el patio de la escuela que los alumnos perdieron esta parte de coordinación motora, de la articulación, del trabajo colaborativo, hasta de los movimientos? Eso nos pasó a los maestros. Quizá no a lo mejor en esta manera de poder convivir, pero sí en la profesionalización. Y justo viene esta parte de que se desarrolla este plan de estudios a partir de la primera estrategia nacional, que es generada a partir de la pandemia. A partir de la pandemia analizamos datos estadísticos a nivel nacional, y entonces, maestros, vamos a fortalecer las instituciones educativas y a los actores educativos. ¿Por qué? Porque esta nueva escuela mexicana va con la autonomía del maestro para poder trabajar, y entonces sí, desarrollar uno de los indicadores del perfil de egreso cuando egresamos de alguna casa formadora, que era poner en práctica lo que sabes, creatividad, imaginación, tacto pedagógico, etc. Todo esto es el desarrollo de las estrategias nacionales. Y estas 7 que ustedes ven ahí, son las estrategias nacionales, y me gustaría que las lean, pero que también identifiquen una palabrita, porque esa palabrita, si ustedes ya llevan un análisis, los llevará a el nombre de los ejes articuladores, los llevará al nombre de los campos formativos, y por supuesto también que los va a conducir a los 4 planos que está pidiendo esta parte de la nueva escuela mexicana. Decía la doctora Termina y la doctora Rosa María, los planos no los vamos a ver como pasos, los planos lo vamos a ver como la construcción para llegar a. Y ella ponía el ejemplo de la casa. Cuando nosotros queremos una casa, pues viene el arquitecto y va a diseñar, va a estructurar, nos enseña los planos, si nos gusta, no nos gusta. Nosotros les comentamos, hay que cambiarle acá,
este lado más grande, etc. Eso es el plano dentro de la nueva escuela mexicana. No son pasos, no es de paso 1, tengo que tener esto primero, si no, no puedo avanzar a lo demás. Los planos es la construcción que yo voy a tener y sobre todo la oportunidad para identificar qué quiero cambiar y llegar entonces con mis alumnos a aterrizar el plano didáctico. Estas 7 estrategias, y voy a ver ahí de manera con la estrategia de escaneo, es lenguas, culturas, inclusividad, multigrado, migración, estrategias, tejido comunitario, contexto, escuelas libres de violencia y de acoso y la estrategia nacional. Ahorita llevamos una secuencia, ahorita ya está en práctica ciertas estrategias, sobre todo en el nivel de secundaria, con esto de escuelas libres de violencia, escuelas libres de acoso, escuelas libres de drogadicción, etc. Y es parte de un desarrollo de estrategia. ¿Por qué, maestros? Porque los que están en el nivel secundario, y sé que va a llegar después a los otros niveles, tenemos que llevar ya esta manera de trabajo para que en el momento que se llegue a la implementación en el mes de agosto, porque así se tiene a nivel nacional previsto hasta el momento, mas no confirmado, quiere decir que trabajaremos esa problemática y que esa problemática estará dentro de un programa sintético y que esa problemática tendré que realizarla y bajarla para saber cuál será la transversalidad con los ejes articuladores, los campos formativos y poder identificar también la metodología. Estas estrategias son las que me van a llevar a lo siguiente, al marco curricular de la nueva escuela mexicana. Pero Saraí, esto viene ahí, ya lo leímos, ya le dimos una leída, ¿por qué otra vez? ¿Cuántos de ustedes ya identificaron dentro de este primer punto del marco curricular de los planes y programas que vienen desarrollado las 7 estrategias nacionales? Nos habla de las capacidades que tenemos que trabajar con los alumnos, nos habla esta diferencia entre programa sintético y programa analítico, pero también va mucho al desarrollo y a la descripción de lo que debemos de tener como ciudadano en su momento con los famosos 10 rasgos globales. Y si ustedes pueden ver ahí de manera muy visual, este marco curricular de la nueva escuela mexicana, maestros, tiene que ver mucho con esta capacidad que ahorita les voy a comentar, tiene que ver con la reflexión crítica, tiene que ver con concretar y articular el plan de estudio con sus 2 programas, con el diagnóstico de mi escuela, con la lista de problemáticas que tengo dentro de mi escuela, pero también con cuál metodología voy a trabajar. En la segunda sesión del Consejo Técnico Escolar venían 4 metodologías y todos los maestros en su mayoría creían que son las únicas 4 metodologías que vamos a implementar y que teníamos que usar estas 4 dentro del avance del programa analítico en el mes de enero. No, maestros, estas 4 son una propuesta de Dirección General de Formación Continua a nivel nacional, pero hay otras que ustedes tendrán que investigar y saber cuál se adecua más al grupo en el que yo estaré. Esto es apenas la asimilación de conceptos. Vamos a lo siguiente, que es otra parte del marco curricular, y ahí algo muy importante, si ustedes alcanzan a ver, nos habla de sujetos históricos. ¿Cuántos no trabajamos en alguna casa formadora? Que veo aquí a maestros de casas formadoras. Esta parte de la historia, de la transformación del ser humano para llegar a algo, para encontrarse a sí mismo, saber quién es, saber qué hace y la finalidad con la que está aquí. Ahora nosotros ya no solamente va a ser de yo me conozco, qué soy, qué quiero, a dónde voy. El maestro tendrá también que acoplarse a las costumbres y tradiciones de la historia de cada alumno. Aunque yo realice un diagnóstico de mi escuela, no quiere decir que ese diagnóstico no va a cambiar, porque a cuántos no nos llegan alumnos a mitad de año, a los 2-3 meses, me cambia la dinámica que yo ya tengo como maestro de grupo
y hay que tener y reaprender en esta parte de la nueva escuela mexicana, que es un tejido social y que es un sujeto histórico. Y bueno, en la parte inferior pongo ahí en negrita, porque es algo que me pareció muy importante que viene dentro de las páginas, y lo voy a leer al pie de la letra. Para la nueva escuela mexicana no existen dos escuelas iguales, y ninguna tiene un fin en sí misma, sino que todas ellas están al servicio de sus comunidades y de la sociedad en su conjunto. Aquí está la esencia dentro de la parte teórica de lo que nosotros hemos trabajado en la nueva escuela mexicana. No hay dos escuelas iguales, no hay dos zonas iguales, no hay dos jefaturas iguales, pero sí tendré que realizar las adecuaciones y esta parte de los planos con mi programa analítico. Y así les puse una síntesis de lo que viene. Está muy compleja esta parte de los planes de estudio, pero es esta parte del marco curricular. Al final, lo que quiero, maestros, es el bienestar de mis estudiantes, pero ese bienestar lo voy a lograr con el trabajo que vaya a realizar el maestro de grupo y la conducción del director y del supervisor y los programas o diseños que vayan a trabajar los asesores técnicos pedagógicos para poder apoyar a la escuela. Ahora, el ATP y el supervisor no será nada más administrativa, tendrán que diseñar programas para que puedan implementarse dentro de ese programa analítico. Y ahora, algo que se me pasaba, el programa analítico, maestros, no es el pense de los directores, es algo que se ha estado confundiendo. ¿Pueden tomar elementos? Sí, porque sabemos que tiene ámbitos, tiene objetivos, tiene metas. Realizo un diagnóstico siempre en la octava sesión de Consejo Técnico Escolar y de ahí voy realizando mi lista de problemáticas. Ahora, en esta parte del programa analítico, el pense no es en sí el programa. Podré tomar elementos porque sí, obviamente, tengo problemáticas, tengo ciertos ámbitos, tengo recursos, materiales, quién va a ser el responsable, a cuánto tiempo lo voy a querer, pero la diferencia será, maestros, que en el pense no estoy tomando en cuenta el programa sintético que sí deberé tomar en cuenta para la realización de un programa analítico. Y entonces hice este informativo diseño gráfico donde dice cuáles son las exigencias transformadoras a raíz de la pandemia. Algo muy importante que viene ahí es cambiar paradigma, replantear esto de la nueva escuela mexicana, la revalorización del docente, pero si ustedes se fijan ahí, ya no viene docente, alumno, escuela, viene la vida social de la escuela y su relación con la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ya estamos cambiando, ya no me voy a centrar en uno, ahora me voy a centrar en la comunidad y tendré que revalorizar, ya no de afuera hacia adentro al maestro, ahora será de adentro hacia afuera, cómo voy a ver el contexto en el que yo estoy trabajando. Tendré que darle otro cambio, una reestructura para poder realizar el programa analítico. Y bueno, me voy a ir más rápido. Aquí había puesto estas tres partes de la secuencia y los cambios. Ya nada más en el 2022 puse capacidades y estas son las capacidades. Esto es de la doctora Etelvina y lo platicábamos porque yo le decía, maestra, antes eran las competencias y esta parte de competencias nos costó mucho a los maestros identificar cómo iba a evaluar competencias, cómo iba a evaluar una asignatura que se llamaba educación socioemocional, cuando ahora ya me están dando capacidades. Estas capacidades, maestros, dice ahí, son libertades existenciales, un conjunto de oportunidades, es decir, ahora identificaré qué necesita el contexto, qué necesita el alumno para poder aterrizar en el plano didáctico. Dice que es la libertad de elección y hacer énfasis en la dignidad. Todo esto viene a raíz del artículo 23 que les comentaba de las estrategias nacionales, que me va a llegar ahora en la nueva escuela mexicana a aterrizar en la evaluación con el desarrollo de capacidades.
Y para entender este plan de estudios maestros tiene aspectos pedagógicos, no solo es porque sí. Primero, para poder identificar, ya vamos cerrando, identificar, aprender es construir en la humanidad, en el ser humano, es decir, ya no vamos a partir del alumno de mi salón de clase hacia afuera. Tendremos que partir del contexto, de lo universal, de lo general, para poder aterrizarlo en lo particular, porque aunque sea primero A, B y C, cada maestro tendrá que realizar las adecuaciones en este programa analítico. Nos habla de un principio de educabilidad, de libertad, donde nos dice que no vamos a poder separar el método del contenido, pero también saber que estamos aprendiendo y lo que estamos aprendiendo va en constante cambio y es imposible separar lo cognitivo de lo afectivo. Y entonces ahí pongo al final, la escuela debería ser un lugar emocionante, más no un lugar aburrido, porque si yo dentro de mi plano didáctico del programa analítico no diseño actividades que lleven a poder resolver las problemáticas que yo vaya a identificar, el alumno no le tomará esta contextualización y por lo menos perderá el interés. Y entonces aquí viene en esta imagen la síntesis de lo que nosotros estamos trabajando. 4 elementos que ya lo mencioné, 6 fases, 4 campos y 7 ejes articuladores del plan de estudio. Y si ustedes pueden ver así entrevista, las palabras de las que se definen el concepto final viene desde esta historia del marco legal y el marco normativo. Y entonces me pregunto, ¿qué es el plan de estudios? El plan de estudios maestros será esta integración curricular, será donde la comunidad será el núcleo integrador y el alumno, por todo, sin importar quién o cómo, tendrá derecho a la formación, a la educación. ¿Cómo voy a trabajar este plan de estudios, Saray? Primero tenemos que apropiarlo, maestros, hacerlo nuestro. Si yo nada más escucho y me voy con lo que escucho, quiere decir entonces que no estoy apropiándome de los conceptos. ¿Y cómo me voy a apropiar? A partir de socializarlo. ¿Con quién? Con mis compañeros de grupo. ¿Dónde y cuándo? En los tiempos que tengamos nosotros oportunidad y en los consejos técnicos escolares. ¿Será esta apropiación permanente? Tendremos que darle esta resignificación curricular, que es un cambio constante, y tendrá que ser un espacio de diálogo para poder aterrizar lo que quiere la escuela con esta nueva escuela mexicana. Y entonces nos habla de 3 pilares de esta apropiación curricular. Hablábamos antes de los 4 pilares de la educación, ahora son 3 pilares de la apropiación curricular, que es primero, diversidad de contextos. Tengo que ser flexible al diálogo y a lo que escuche con los compañeros, y finalmente tendré que contextualizar para realizar los ajustes y regionalizar esos contenidos sintéticos. Y me lleva entonces a que hay 2 programas, el sintético y el analítico. El sintético son contenidos nacionales y el programa analítico será esta parte de que iniciemos el codiseño del análisis y la reflexión de los elementos del avance sintético. Y entonces tendremos que tener esta parte del currículo integrado. No puedo llegar con mi maestro de grupo y decirle, trata de integrar esos 4 campos con estos 7 ejes, con esta lista de problemáticas y con algún contenido que tú elijas del programa sintético. No, maestros. La integración curricular me llevará a que tengo que reconstruir la problemática y el contenido nacional con la escuela, cómo lo voy a bajar a la comunidad y cómo lo voy a trabajar con mis estudiantes. Y entonces pongo esta parte donde nosotros lo estábamos viendo como multidisciplinariedad. Y puse ahí algunos conceptos y el plan de estudios será nuestro eje rector. Lo que está alrededor lo estamos viendo como multidisciplinas. Es esto, es otro elemento, etc. Nos vamos a la transdisciplinariedad y dentro del plan de estudio están todos esos elementos. Pero lo que
de los temas de relevancia social, no nos hablaban de la articulación y la vinculación. Ahora viene esto de la interdisciplinariedad y el plan de estudio tendrá entonces que tener el punto medio y alrededor toda esta parte de inicio de codiseño, porque tendrán que analizar y reflexionar los elementos que están vinculados con el plan de estudios. Y entonces retomo esta parte de los planos que no son pasos maestros y que traté de ponerlo de esta manera, y que el primer plano para construir mi programa analítico será tener un diagnóstico real y objetivo de la escuela y la comunidad en donde estoy. Si ya tengo consolidado esa base, podré ir a un segundo plano, que es el listado de problemáticas, y conocer los programas sintéticos. ¿Qué es lo que hay en el programa o el avance sintético de todas las fases? Como director, como autoridad, no puedo nada más irme a la fase que yo estoy actualmente o que se me facilite más. Tendré que analizar todas las fases. Y el tercer plano es el codiseño. ¿Qué es el codiseño? El análisis del segundo plano, donde ya tengo identificado cuáles son los elementos, y entonces veré cómo lo voy a articular. Y me voy entonces al plano didáctico. ¿Sí va a haber una planeación? Sí, pero no es el programa analítico como tal. El programa analítico va desde un primer plano, como ustedes lo están viendo, y el plano didáctico será la manera en que yo voy a elegir si quiero que sea una secuencia, una unidad, un proyecto, una planeación y la metodología a implementar. Y entonces, maestros, de manera muy rápida, no lo voy a leer, esto es un programa analítico, es una hoja de ruta para la escuela, no para mi compañera, para mi compañero, para mi supervisor, es para la escuela. Será estrategia contextualizada. Tendré que analizar quién es mi escuela, tendré que orientar como director el trabajo hacia los maestros de grupo, tendré que darle esa reinterpretación del programa sintético. ¿Por qué? Porque vienen los contenidos nacionales y tendré yo como director ver si estos 8 contenidos nacionales que se encuentran en 2 o 3 campos, que se vinculan con 1 o 2 ejes articuladores, ¿cómo los voy a vincular con la serie de problemáticas que yo tengo? ¿Y cómo se va a realizar eso? Pues a través del colectivo escolar. Y el programa analítico tiene estos 3 pasos que ya vienen más específicos, pero que ya se los comenté, y que sin estos planos no podré llegar a la construcción. Esto la doctora Rosa Mariano lo explicaba y decía: en preescolar estamos trabajando por grados, primero, segundo y tercer grado. En primaria estamos trabajando por fases. En secundaria, algunos trabajan por fases, por grados, y otros por academias. Y en multigrado de la secundaria, que es lo más bonito y va a ser lo más enriquecedor, maestros, porque va a ser por escuelas. Las maestras de multigrado llevan ya un camino recorrido en esta parte de articular estas fases, identificar las progresiones para poder trabajar. Y vienen entonces los 7 ejes articuladores, que son la base medular, antes que los campos, maestros. Hay que tener en cuenta eso. Cuando estoy en la construcción, no le pidas al maestro que primero identifique el campo en donde esté. Primero tendrá que identificar el eje articulador al que pertenece para poder después dar el campo formativo en donde esté. ¿Por qué? Porque a partir del eje articulador yo sabré a qué campo, a qué contenido, a qué metodología me voy a ir a trabajar. Y viene esta, que la puse porque viene dentro del plan de estudios. Viene desarrollado los 7 ejes articuladores, a qué pertenece cada una y cómo lo vamos a retomar dependiendo del nivel en el que estamos trabajando. Eso, maestros, es lo primero que tendríamos que explicarle a los maestros de grupo, de qué son los ejes y por qué primero lo dice su nombre, eje articulador. De ahí voy a partir para irme a los campos y a los demás elementos. Viene el plan de estudios 2022, que vienen 4 campos formativos y son lo que vamos a trabajar en cada uno, viene de esta manera.
Y entonces el reto será cómo voy a vincular la problemática, como ya lo hemos mencionado. Vienen los 10 rasgos del perfil de egreso, y entonces esta diapositiva de la doctora Rosa María, nada más a grandes rasgos, ustedes lo pueden ver, tiene programas sintéticos, es justo ese primer nivel de concreción de lo que yo estoy entendiendo. Pero ese nivel de concreción tendré que llevarlo a otro plano para poder aterrizarlo en la escuela o en el aula donde yo voy a trabajar. Y todo eso que viene ahí enlistado es lo que ya les he comentado con experiencias que les he aquí platicado, pero viene ahí ya de manera muy sintética cómo es esto del programa sintético, y que primero, maestros, en mi primer plano tendré que hacer un análisis educativo y contextual de la escuela en la que yo estoy trabajando, y todos los elementos que vienen ahí justo es el cómo voy a realizar un diagnóstico. Viene después abajo el problema social, que son las problemáticas que yo les comentaba, y los ejes articuladores para poder iniciar. Si ustedes se fijan a grandes rasgos, no aparecen todavía campos, porque el plan de estudio primero tendrá que llevar esos planos con los que estamos trabajando. Y estos ejes articuladores, maestros, me tendrá que llevar a lo más importante y al plano didáctico de los maestros. Y los libros de texto, ¿en qué momento los voy a ocupar? Ya tengo problemáticas, ya tengo campos, ya tengo ejes, ya identifiqué cuáles serían las actividades que podría yo trabajar en algún proyecto, con una metodología, cómo los voy a conjuntar. Pero ¿qué va a pasar cuando lleguen los libros de texto? Trabajo que harán las mesas, pues justo será esto, maestros. Son orientaciones metodológicas, y la oportunidad que tendremos ahora es que no tenemos que darle una secuencia. La oportunidad será que ahora nosotros tendremos la oportunidad de decir, saltarnos de página, como comúnmente se dice, para poder bien y fundamentar el contenido que estamos dando. Será una herramienta para la interacción con el plan de estudios, y por supuesto no dejar de lado, maestros, en ningún momento, que es un proceso de enseñanza y aprendizaje. Y este plano didáctico ya también se los comenté, donde yo les decía que no les puedo pedir al maestro, dámelo por 15 días, por un mes, por 2 meses, porque será dependiendo de la secuencia que en su momento llegue la implementación del programa analítico. No muy grandes, porque sabemos que los alumnos se aburren, se fastidian, tienes que tomar el interés de ellos, pero sí un contenido que puedas tú ir desarrollando en este plano didáctico para que el alumno pueda cumplir con esos rasgos del perfil de egreso. Y esto es solo un ejemplo, porque supongo y quiero creer que los maestros potosinos ya lo analizamos, del programa sintético. Este es de educación especial. ¿Por qué puse el de educación especial? Porque es el único, maestros, en donde vienen también algunas preguntas finales. ¿Cuántos no contestamos el diario de observación y cuántos no de nosotros hacemos el análisis de nuestra práctica? Justo regresamos a esta parte de realizar el análisis de lo que hice y cómo lo voy a reconstruir. Este es de la fase 4, este es de primarias, y si ustedes se fijan, si ya lo han analizado, en las partes de colores son los 4 campos formativos, viene el contenido nacional, porque son contenidos nacionales por campo formativo, y después viene el progreso, esta progresión de aprendizajes. Contenido, fíjense bien, lenguajes, narración de sucesos del pasado y del presente. Cuando me voy ya a esta progresión de aprendizajes, el contenido es el mismo, pero en el proceso de desarrollo de tercero y cuarto, en tercero el alumno tendrá que identificar y comprender. En cuarto grado el alumno me tendrá que reconocer y usar ya lo que me están pidiendo de los estilos narrativos. Esta es la secuencia que tendremos que identificar, y entonces los maestros de tercero de esta fase 4 tendrán que buscar actividades acorde a el diagnóstico, al eje, al campo, a la problemática y al contenido nacional para poder desarrollar su plano didáctico. Y entonces los libros de texto, maestros, serán solo este acompañamiento y fuente de consulta. Trabajaremos por proyectos, sí, trabajaremos de manera autónoma también, pero presenta proyectos, y lo dije desde un inicio, integración
escolar, porque justo culmina con los libros de textos para presentar proyectos integradores. Y finalmente, esta es una diapositiva del segundo Consejo Técnico Escolar que nos daban a conocer las 4 metodologías y que en cada metodología, maestros, podemos vincular y articular algún campo, porque todo esto viene desde el desarrollo de estrategias, qué es cada campo, los ejes, el diagnóstico, los 3 planos, el codiseño, para poder aterrizar en el plano didáctico que tendrá, si es proyecto, unidad, planeación, metodologías, actividades, recursos, materiales, evaluaciones y tipos de evaluación. Eso sí es el final de un plano didáctico, pero en sí no es la planeación, porque trae un proceso anterior de algunos planos. Finalmente, maestros, hasta aquí mi participación. Espero haya sido de aprendizaje.